6. Hacía calor a pesar de la brisa marina y no parecía que el encargado de recoger las capas y las chaquetas en el vestíbulo estuviera muy acostumbrado a hacerlo. Roland se sorprendió demasiado de ver que era el agente Dave, con el poco cabello que le quedaba peinado hacia atrás con una especie de reluciente grasa, y el monóculo descansando ahora sobre la inmaculada pechera blanca de una chaqueta de criado. Roland lo saludó con una inclinación de la cabeza. Dave, con las manos a la espalda, le devolvió el saludo. Dos hombres, el sheriff Avery y un anciano caballero tan enjuto como el viejo doctor Muerte de una historieta, se acercaron a ellos. Más allá, al otro lado de una puerta de doble hoja, abierta de par en par, se veía una estancia llena de gente con copas de ponche en las manos, conversando animadamente y tomando canapés de las bandejas que unos criados estaban pasando. Roland tuvo tiempo de dirigirle una breve mirada de advertencia a Cuthbert. Todos los nombres, todos los rostros, todos los matices, sobre todo estos últimos. Cuthbert arqueó una ceja, su discreta versión de una inclinación de la cabeza, y después Roland se vio arrastrado, le gustara o no, a la velada, su primera velada auténtica de servicio como pistolero en ejercicio, y raras veces había trabajado tan duro. El viejo doctor Muerte resultó ser Kimba Rimmer, el canciller y ministro de inventarios de Thorin. Roland sospechaba que el título había sido creado especialmente para su visita. Este le llevaba unos 15 centímetros de estatura a Roland, el cual era considerado alto en Gilead, y su piel era tan pálida como la cera. No tenía un aspecto enfermizo, sino que estaba pálido, simplemente. Una especie de alas de cabello gris acero finas como telarañas parecían volar a ambos lados de su cabeza, cuya parte superior estaba completamente calva. Unos quevedos se mantenían en equilibrio sobre una nariz que parecía un caracol marino. «Muchachos míos», exclamó una vez finalizada todas las presentaciones. Tenía una voz tan suave y tristemente sincera como la de un político o un enterrador. «Bienvenidos a Megis, a Hambry y a la costa, nuestra humilde casa del alcalde». Si eso es humilde, me pregunto cómo sería el palacio que su gente podría construir, dijo Roland. Era un comentario muy delicado que tenía más de cumplido que de frase ingeniosa. Por regla general, los comentarios ingeniosos los dejaba para Bert, pero el canciller Rimmer soltó una sonora carcajada. Y lo mismo hizo el sheriff Avery. «Vamos, muchachos», dijo Rimmer cuando le pareció que ya había expresado con la suficiente claridad el regocijo que la frase le había producido. «Estoy seguro de que el alcalde les espera con impaciencia». «¡Ea!», dijo una tímida voz a su espalda. La esbelta cuñada coral había desaparecido, pero Olive Thorin aún estaba allí, contemplando a los recién llegados con las manos decorosamente cruzadas sobre la parte de su cuerpo que antaño debía de haber sido su cintura. Seguía esbozando la misma esperanzada y complacida sonrisa de antes. «Hart está deseando conocerles. ¿Los acompaño yo, Kimba, o...?» No, tú no tienes que molestarte, habiendo tantos otros invitados a los que atender», contestó Rimmer. «Supongo que tienes razón». La mujer hizo una última reverencia a Roland y a sus compañeros, y aunque seguía sonriendo y su sonrisa parecía absolutamente auténtica, Roland pensó, a pesar de todo, «es infeliz por algún motivo. Desesperadamente, creo». «Caballeros», dijo Rimmer, los dientes de su sonrisa eran desconcertadamente grandes. «¿Me acompañan?». Los condujo pasando por delante del sonriente sheriff hasta la sala de recepción.
7. Roland no se impresionó demasiado. Al fin y al cabo había estado en el gran salón de Gilead, el salón de los abuelos, como lo llamaban a veces, e incluso había visto a escondidas la gran fiesta que allí se celebraba cada año, conocida como la danza de los orientales, que marcaba el final de la tierra ancha y el advenimiento de la siembra. En el gran salón no había una araña de cristal, sino 5, todas iluminadas con bombillas eléctricas y no con lámparas de petróleo. Los atuendos de los invitados, muchos de ellos acaudalados hombres y mujeres jóvenes que no habían trabajado en toda su vida, un detalle que John Farson comentaba en todas las ocasiones que podía, eran más lujosas. La música era de la más calidad y los asistentes pertenecían a unos linajes más nobles y antiguos cuyos vínculos se acercaban más y más a medida que retrocedían hasta Arthur el, aquel caballo blanco y la espada unificadora. Pero aquí había vida y en abundancia. Existía una robustez que se había perdido en Gilead, no solo en la danza de los orientales. La textura que percibió al entrar en la sala de recepción de la casa del alcalde, pensó Roland, era de esas que uno no echaba enteramente de menos cuando desaparecía, pues se iba en silencio y sin dolor, como la sangre de una vena que uno se corta en una bañera llena de agua caliente. La estancia, que no llegaba a ser lo bastante espaciosa como para considerarse una sala, era circular y sus paredes, revestidas de madera, estaban decoradas con lienzos, en su mayoría muy malos, de los anteriores alcaldes. En una plataforma situada a la derecha de la puerta, que daba acceso a la zona del comedor, 4 sonrientes guitarristas con chaquetas, tati y sombreros mexicanos estaban interpretando algo que parecía un vals espolvoreado con un poco de pimienta. En el centro de la estancia había una mesa con 2 poncheras de cristal tallado, una de ellas grande y suntuosa, la otra más pequeña y sencilla. El tipo con chaqueta blanca encargado del reparto era otro de los agentes de Avery. Contrariamente a lo que el sheriff les había dicho la víspera, varios hombres lucían bandas de distintos colores, pero Roland no se sintió demasiado fuera de lugar con su camisa blanca de seda, su corbatín negro y sus pantalones de vestir. Por cada hombre con banda vio 3 vestidos en aquel tipo de anticuada chaqueta recta con faldones que él asociaba con los ganaderos cuando iban a la iglesia, y vio varios más, en su mayor parte jóvenes que ni siquiera llevaban chaqueta. Algunas mujeres lucían joyas, aunque ninguna pieza tan cara como los pendientes de brillantes de Saí Thorin. Y otras parecía que llevaran varios días sin comer, pero vestían atuendos que Roland también reconoció, vestidos largos de cuello redondo con enaguas ribeteadas de encaje asomando por debajo del dobladillo, zapatos oscuros de tacón bajo y cabello recogido en unas redecillas casi todas adornadas con relucientes abalorios como las que llevaban Olive y Coral Thorin. Después vio a una mujer muy distinta. Era Susan Delgado, naturalmente tan resplandeciente de belleza que casi deslumbraba, con un vestido largo de seda azul, estilo imperio, y un corpiño de escote cuadrado que dejaba al descubierto la parte superior de sus pechos. Alrededor del cuello lucía un colgante de zafiros, en comparación con el cual los pendientes de Olive parecían de plástico. Estaba al lado de un hombre que lucía una banda de color de los ardientes carbones de un fuego de leña. Aquel rojo anaranjado intenso era el color de la baronía, por lo que Roland supuso que aquel hombre era su anfitrión, a pesar de lo que al principio apenas se había fijado en él.
Sus ojos estaban clavados en Susan Delgado, su vestido azul, su bronceada piel, los triángulos de color que le subían por las mejillas, demasiado pálidos y perfectos como para ser maquillaje, y sobre todo el cabello que esta noche llevaba suelto y le llegaba hasta la cintura, en un trémulo resplandor de palidísima seda. De repente la quiso plenamente, resplandor de palidísima seda. De repente, de sentimiento que era como una enfermedad, le pareció que todo lo que él era y todo lo que había ido a buscar eran secundarios respecto a ella. Después ella se volvió levemente y lo miró. Sus ojos, Roland observó ahora que eran grises, se abrieron un poco más y a él le pareció ver que el color de sus mejillas se intensificaba ligeramente. Sus labios, los labios que habían rozado los suyos mientras ambos se encontraban en aquel oscuro camino, pensó Roland con asombro, se entreabrieron. Después el hombre que permanecía al otro lado de Thorin, también alto y delgado, con bigote y un largo cabello blanco, que descansaba sobre los oscuros hombros de su chaqueta, dijo algo y ella se volvió hacia él. Poco después, el grupo que rodeaba a Thorin se echó a reír, incluida Susan. El hombre del cabello blanco se unió a las risas, sino que se limitó a esbozar una leve sonrisa. Roland, confiando en que su rostro no dejara traslucir el martilleo de su corazón en el pecho, fue acompañado directamente al lugar donde se encontraba aquel grupo, muy cerca de las poncheras. Sintió como de muy lejos la huesuda confederación de los dedos de Rimmer asiéndole el brazo por encima del codo. Con un poco más de claridad pudo aspirar una mezcla de perfumes, el petróleo de las lámparas de la pared, el aroma del océano, y pensó, sin ninguna razón en absoluto, me estoy muriendo. Tranquilízate, Roland de Gilead. Déjate de tonterías, por tu padre. Tranquilízate. Lo intentó. En cierto modo lo consiguió, y comprendió que estaría perdido la próxima vez que ella le mirara. Eran sus ojos. La otra noche, en medio de la oscuridad, no había podido verle aquellos ojos niebla. No comprendí la suerte que tuve, pensó con ironía. Alcalde Thorin, dijo Rimmer, permítame presentarle a nuestros invitados de las baronías interiores. Thorin se apartó del hombre del largo cabello blanco y de la mujer que tenía al lado y su rostro se iluminó. Era más bajo que su canciller e igual de delgado, pero la configuración de su cuerpo era muy curiosa. Un tronco corto y estrecho de hombros sobre unas piernas imposiblemente largas y delgadas. A Roland le recordó uno de aquellos pájaros que se podían ver de madrugada en un pantano, moviendo el largo cuello arriba y abajo en busca del desayuno. «Ea, por supuesto», contestó con voz poderosa. «Faltaría más. Hemos estado esperando este momento con impaciencia, con gran impaciencia». Inmediatamente encantado de conocerles. Bienvenidos, señores, que su velada en esta casa, de la que ya soy el propietario provisional, sea feliz y que sean largos sus días en la tierra. Roland tomó la huesuda mano que le tendía, oyó el crujido de los nudillos bajo su apretón, buscó una expresión de malestar en el rostro del alcalde y lanzó un suspiro de alivio al no ver ninguna. Entonces hizo una profunda reverencia sobre su pierna extendida. «William Didborough, para servirle, alcalde Thorin. Gracias por la bienvenida. Yo también le deseo que sus días sean largos en la tierra». A continuación se presentó Arthur Hare y después lo hizo Richard Stotworth. La sonrisa de Thorin se ensanchó ante cada una de las reverencias de los muchachos. Rimmer hizo lo posible por mostrarse radiante de felicidad, pero daba la impresión de no estar muy acostumbrado a hacerlo.
El hombre de largo cabello blanco tomó una copa de ponche y se lo ofreció a su compañero sin dejar de sonreír. Roland se dio cuenta de que todos los presentes en la sala, los invitados debían de sumar unos 50 en total, les estaban mirando, pero lo que más sentía sobre su piel, batiendo como una suave ala, era la mirada de ella. Veía por el rabillo del ojo de seda azul de su vestido, pero no se atrevía a mirarla directamente. ¿Ha sido difícil su viaje?, preguntó Thorin. ¿Han tropezado con muchas aventuras y peligros? Nos encantará oír todos los detalles durante la cena. Ya lo creo que nos encantará, porque últimamente recibimos muy pocas visitas del arco interior. Su ansiosa y algo vana sonrisa se desvaneció mientras sus pobladas cejas se juntaban. ¿Se tropezaron con alguna patrulla de Farson? No, excelencia, dijo Roland. Nosotros... No, muchacho, no, nada de excelencia. No puedo aceptar ese tratamiento, y los pescadores y caballerizo a los que sirvo tampoco lo aceptarían, aunque yo quisiera. Simplemente, alcalde Thorin, se lo ruego. Gracias. Hemos visto muchas cosas raras durante nuestro viaje, alcalde Thorin, pero no a los hombres buenos. ¿Los hombres buenos?, exclamó Rimmer, levantando el labio superior en una sonrisa que le confirió cara de perro. Menudos hombres buenos están hechos. Queremos que nos lo cuente todo, dijo Thorin, pero antes de que en mi afán de escucharles me olvide de los buenos modales, mis jóvenes caballeros, permítanme presentarle a las personas que me rodean. A Kimba ya le conocen. Este impresionante sujeto que tengo a mi izquierda es Edrel Jonas, el jefe de mi nuevo cuerpo de seguridad. Thorin esbozó una sonrisa momentáneamente turbada. No estoy muy convencido de que necesite reforzar mi seguridad, pues el sheriff Avery siempre ha sido suficiente para mantener la paz en nuestro rincón del mundo. Pero Kimba insiste. Y cuando Kimba insiste, el alcalde tiene que inclinar la cabeza. Muy prudente de su parte, señor, dijo Rimmer, inclinando la suya. Todos se rieron, menos Jonas, el cual siguió con su sonrisa inicial. Jonas asintió con la cabeza. Encantado de conocerles, caballeros. La voz era trémula y chirriante. Deseó a los 3 largos días en la tierra y al estrecharles la mano dejó a Roland para el final. Su apretón era seco y firme, sin nada que ver con el temblor de su voz. De pronto Roland reparó en el extraño tatuaje azul del dorso de su mano derecha, en la zona comprendida entre el índice y el pulgar. Parecía un ataúd. Largos días y placenteras noches, dijo Roland sin pensar. Era un saludo de su infancia y solo más tarde se dio cuenta de que era más propio de Gilead que de un lugar rural como Henfield. Un pequeño fallo, pero estaba empezando a pensar que quizá el margen para tales fallos era mucho más estrecho de lo que su padre había imaginado al enviarle allí para apartarle del camino de Marten. Lo mismo le deseo a usted, dijo Jonas. Sin soltarle la mano, sus claros ojos estudiaron a Roland con una minuciosidad rayada en la insolencia. Después se la soltó y dio un paso atrás. Cordelia Delgado, dijo el alcalde Thorin, inclinándose ante la mujer que estaba hablando con Jonas, cuando le hizo una reverencia. Roland observó el familiar parecido, salvo el hecho de que lo que en el rostro de Susan era generoso y encantador, en el rostro que tenía delante era contraído y arrugado. No era la madre de la chica. Roland pensó que Cordelia Delgado era demasiado joven para eso. Y nuestra amiga especial, la señorita Susan Delgado, terminó diciendo Thorin con voz un tanto azorada. Roland pensó que debía de ser el efecto que ella producía en todos los hombres, incluso en un viejo como el alcalde. Thorin la invitó a adelantarse, inclinando la cabeza con una sonrisa en los labios. Mientras una de sus manos de anquilosados nudillos se apoyaba en su región lumbar, Roland experimentó
una inmediata punzada de envenenados celos, ridículos dada la edad de aquel hombre y la exigencia de su regordeta y agradable esposa. Pero a pesar de todo, allí estaba aquella punzada, y muy aguda por cierto, tan aguda como el trasero de una abeja, hubiera dicho Cort. Entonces ella levantó el rostro y él vio contemplar sus ojos. En un poema o relato había oído que alguien se ahogaba en los ojos de una mujer y le había parecido ridículo. Le seguía pareciendo ridículo, aunque a pesar de todo lo consideraba perfectamente posible. Y ella lo sabía. Roland vio preocupación en sus ojos y hasta es posible que temor. Prométame que si nos vemos en la casa del alcalde, nos veremos por primera vez. El recuerdo de aquellas palabras ejerció un efecto tranquilizador y clarificador, y pareció ampliar un poco su visión, lo suficiente como para darse cuenta de que la mujer que estaba al lado de Jonas, la que compartía los rasgos de Susan, estaba mirando a la chica con una mezcla de alarma y curiosidad. Se inclinó en una profunda reverencia, pero apenas rozó la mano sin sortija que ella le estaba tendiendo. Aun así, tuvo la sensación de que una especie de chispa saltaba entre los dedos de ambos, y momentáneamente una dilatación de aquellos ojos le pareció ver que ella también experimentaba lo mismo. «Encantado de conocerlas ahí», dijo. Su intento de mostrarse indiferente le sonó hueco y falso, incluso a él. No obstante, puesto que ya había empezado y le parecía que todo el mundo, ellos, los estaban mirando, no parecía que todo el mundo estaba adelante, y se dio 3 palmadas en la garganta. «Que sus días sean largos». «Ea, y los suyos también, señor Dearborn. Gracias ahí». Susan se volvió hacia Lane con una rapidez rayana en la grosería y después pasó a Cuthbert, el cual hizo una reverencia, se dio las preceptivas palmadas en la garganta y dijo con la cara muy seria: «¿Puedo reclinarme brevemente a sus pies, señorita? Su belleza me ha aflojado las rodillas. Estoy seguro de que me recuperaría si pudiera pasar unos momentos contemplando su perfil desde abajo, con la parte posterior de la cabeza apoyada en este frío mosaico». Todos se echaron a reír, incluso Jonas y la señorita Cordelia. Susan se ruborizó seductoramente y le dijo a Cuthbert con una palmadita en el dorso de la mano. Una vez Roland bendijo el implacable sentido funesco de su amigo. Otro hombre se incorporó al grupo que estaba reunido junto a la ponchera. El recién llegado era fornido y gozosamente grueso, embutido en una chaqueta recta con faldones. En sus mejillas ardía un rubor que más parecía efecto del viento que del alcohol, y sus pálidos ojos estaban rodeados por unas redes de arrugas. Un ranchero. Roland había cabalgado lo suficiente veces con su padre como para conocer aquel aspecto. «Podrán ustedes conocer a montones de chicas esta noche, muchachos», dijo el desconocido, esbozando una cordial sonrisa. «Se embriagarán de perfume como no se anden con cuidado, pero me gustaría charlar un momento con ustedes antes de que las conozcan. Frank Lane, para servirles». Su apretón fue muy rápido y fuerte, y no estuvo acompañado de reverencias ni de ninguna otra bobada. «Soy el propietario del Rocky B. Este es mi propietario, según me mire. También soy el jefe de la asociación de criadores de caballos, por lo menos hasta que me echen. La idea del Rocky B fue mía. Espero que les parezca bien». «Es perfecta, señor», dijo Lane. «Limpio, seco y con espacio para 20 personas. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable». «Faltaría más», dijo Lenguil, bebiéndose una copa de ponche con expresión complacida. «Todos estamos juntos en esto, muchacho. Hoy en día, John Farson no es más que una paja mala en un campo de terquedad. El mundo se ha movido, según dicen. Ea,
Se ha movido, pero lo que ha hecho ha sido recorrer un buen trecho del camino que conduce al infierno. Nuestra misión es impedir que el heno vaya a parar al horno durante todo el tiempo que podamos, por nuestros hijos, más que por nuestros padres. Bravo, bravo, dijo el alcalde Thorin con un tono de voz que pretendía ser solemne, pero que sin embargo cayó de lleno en la simple necedad. Roland observó que el esquelético anciano sostenía una de las manos de Susan en la suya. Ella parecía no darse cuenta mientras miraba atentamente a Lengils. De repente Roland lo comprendió. El alcalde debía de ser su tío o tal vez un primo no lejano. Lengil no les prestó la menor atención y se concentró en los tres recién llegados, estudiándolos concienzudamente uno a uno hasta terminar en Roland. Cualquier cosa que podamos hacer en Megis para ayudarles, no tiene usted más que pedirlo, muchacho. A mí, a John Croydon, a Hash Redfern, a Jake White, Hank Werner o a cualquiera de nosotros, a todos. Los conocerán ustedes esta noche junto con sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Y no tienen más que pedirlo, aunque estemos bastante lejos de Nuevo Canaán, nos sentimos muy unidos a la afiliación. Ea, muy unidos. Bien dicho, dijo Rimmer en voz baja. Y ahora, dijo Lengil, vamos a brindar debidamente por su llegada. Han tenido que esperar el ponche demasiado rato. Deben de estar más secos que el polvo. Se volvió hacia las poncheras e introdujo el cucharón en la más grande y ornamentada de las dos, haciendo señas al sirviente de que se alejara, con el visible propósito de tener el honor de servir personalmente a los invitados. «Señor Gendis», dijo Roland con una suavidad no exenta de autoridad. Frank Lending se volvió al oírle. «La ponchera más pequeña contiene ponche sin alcohol, ¿no es cierto?» Lending reflexionó, sin comprenderle muy bien al principio. Después enarcó las cejas. Por primera vez pareció considerar a Roland y a los otros dos no un símbolo de vivientes de la afiliación y de las baronías interiores, sino unos simples seres humanos, unos jóvenes, solo unos niños si bien se miraba. «¿Eh? Sírvanos de esta si es usted tan amable». Roland sintió que todos los ojos los estaban mirando, particularmente los de ella. Mantuvo los suyos clavados en el ranchero, pero su excelente visión periférica le permitió ver que la leve sonrisa de Jonas había reaparecido. Jonas ya sabía de qué iba todo aquello. Thorin y Rimmer también. Aquellos ratones de campo sabían muchas cosas, más de las que hubieran debido, lo cual significaba que más tarde él tendría que reflexionar cuidadosamente al respecto. Sin embargo, en aquellos momentos, esa era la menor de sus preocupaciones. Hemos olvidado los rostros de nuestros padres en una cuestión relacionada en cierto modo con nuestro envío a Hambry. Roland era desagradablemente consciente de que ahora estaba pronunciando un discurso tanto si le gustaba como si no. Aunque no se dirigía a toda la estancia, gracias fueran dadas a los dioses por los pequeños beneficios que otorgaban, el círculo de sus oyentes había crecido mucho al respecto al grupo inicial. Ahora ya no tendría más remedio que terminar. La embarcación ya había zarpado. No es necesario que entre en detalles y sé que ustedes tampoco lo esperan, pero debo decir que prometimos abstenernos de bebidas alcohólicas durante el tiempo que permaneciéramos aquí, como castigo. ¿Comprenden? La mirada de la chica. Le pareció sentirla todavía en su piel. Se hizo un silencio total en el pequeño grupo que rodeaba las poncheras. Después Lengil dijo: «Su padre estaría orgulloso de oírla hablar con tanta franqueza, Will Dedborough. Ea si lo estaría. ¿Qué muchacho que se precie no ha armado un poco de alboroto de vez en cuando?»
Le dio a Roland una palmada en el hombro, pero a pesar de que su apretón de manos había sido firme y de que su sonrisa parecía sincera, sus ojos eran impenetrables y en lo más profundo de aquellos lechos de arrugas solo cabía vislumbrar unos fugaces destellos de conjeturas. ¿Me permite que yo me enorgullezca de usted en su lugar? Sí, contestó Roland sonriendo, y le doy las gracias. Yo también, dijo Cuthbert. Y yo, añadió Lane en su susurro, tomando la copa de ponche sin alcohol que le ofrecían e inclinándose ante Langley. Langley llenó más copas y las repartió rápidamente a su alrededor. Los que ya sostenían copas en sus manos vieron cómo se las arrebataban y eran sustituidas por otras de ponche sin alcohol. Cuando cada uno de los componentes del grupo inmediato tuvo una copa en la mano, Langley se volvió con el aparente propósito de ofrecer el brindis. Rimmer le dio una palmada en el hombro, sacudió ligeramente la cabeza y señaló con la mirada al alcalde. Aquel digno caballero los estaba mirando con los ojos un tanto salidos de las órbitas y la mandíbula ligeramente caída. A Roland le hizo recordar a un entusiasmado espectador de teatro sentado en el gallinero. Solo le faltaba tener las rodillas cubiertas de pieles de naranja. Langley siguió la dirección de la mirada del canciller y asintió con la cabeza. Después Rimmer buscó con los ojos la mirada del guitarrista que permanecía de pie en el centro de los músicos. Este dejó de tocar y lo mismo hicieron los demás. Los invitados miraron en aquella dirección y después de nuevo hacia el centro de la sala, donde Thorin había empezado a hablar. Su voz no tenía nada de ridícula cuando la utilizaba, en la forma en lo que lo estaba haciendo en aquel momento, en tono agradable y convincente. Señoras y señores, amigos míos, dijo, quisiera pedirles que me ayudaran a dar la bienvenida a 3 nuevos amigos, unos jóvenes de baronías interiores, unos jóvenes excelentes, que se han atrevido a recorrer grandes distancias y a enfrentarse con múltiples peligros en nombre de la afiliación y al servicio de la paz y el orden. Susan Delgado apartó la copa de ponche a un lado, recuperó con cierta dificultad la mano que su tío sostenía en la suya y empezó a aplaudir. Otros se reunieron con ella. El aplauso que arrastró a los presentes fue breve pero cordial. Roland observó que el del Jonas no dejaba la copa para unirse a los aplausos. Thorin se volvió hacia Roland con una sonrisa en los labios. Levantando la copa, le preguntó: ¿Me permite unas palabras de presentación, Will Delbord? Faltaría más. Y con toda mi gratitud, contestó Roland. Se oyeron unas risas y unos renovados aplausos ante su curiosa sintaxis. Thorin levantó todavía más la copa. Todos los presentes en la sala imitaron su ejemplo. El cristal brillaba como puntitos de estrellas bajo la luz de la araña del techo. Señoras y señores, les ofrezco a William Delbord de Henfield, Richard Stockworth de Pennington y Arthur Hare de Gilead. Al oír esto último se oyeron unos jadeos y unos murmullos como si su alcalde les hubiera presentado a Arthur Hare del cielo. Recíbanlos bien y denles lo que necesiten. Hagan que sus días en Megis resulten placenteros y que sus recuerdos lo sean todavía más. Ayúdenle en su trabajo y en la promoción de las causas que nos son tan queridas a todos. Que sus días sean largos en la tierra. Eso dice nuestro alcalde. Lo mismo decimos todos, tronaron los presentes al unísono. Thorin tomó un sorbo de ponche. Los demás siguieron su ejemplo y hubo nuevos aplausos. Roland se volvió sin poder evitarlo y al instante encontró de nuevo los ojos de Susan. Ella lo miró directamente un segundo y en su sincera mirada él vio que estaba casi tan
trastornada por su presencia como él por la suya. Después, la mujer de más edad, que se parecía a ella, se inclinó y le murmuró algo al oído. Susan se apartó con el rostro tan impasible como el de una máscara, pero él había visto la mirada de sus ojos y volvió a pensar que lo que se había hecho se podía deshacer y que lo que se había hablado quizá se pudiera deshablar.